Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes pero muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para dar continuación al estudio de la carta a los Corintios. Mil disculpas por el jueves pasado, hubo algunos problemitas técnicos y aunque se intentó, pues no se pudo hacer la transmisión. Pero aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de esta hermosa carta. Y creemos firmemente, amados hermanos, que Dios se glorifica cuando nosotros nos proponemos a estudiar y a conocer más de su palabra. Y quisiera que tuviéramos esa disposición, ese anhelo, ese deseo de conocer más de la palabra para que conozcamos más al Señor. O sea, no solamente del Señor, pero conocer al Señor. Y lo importante de estas cartas es que tiene mucho fundamento doctrinal. Y como lo hemos dicho antes y en el estudio de los romanos lo hablábamos, cuán importante es que nuestro fundamento doctrinal esté basado en las escrituras y no en conceptos de denominación o de carácter religioso, ¿verdad? Hablábamos entonces en el capítulo 1, ¿verdad?, acerca de cómo algunos cristianos se vuelven seguidores de un líder o de un grupo, pero realmente lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Y que para Cristo es que vivimos. Y como dice Pablo, y si morimos, pues también para Él morimos. Entonces, hoy vamos a ver dos aspectos en el capítulo 2. Solo son 16 versos y estos 16 versos están divididos en dos partes. Los primeros 5 versos nos hablan acerca de cómo el apóstol Pablo proclama el Evangelio y cuál era su forma o su convicción de anunciar o proclamar el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Y luego en los versos del 6 en adelante vamos a ver cómo Pablo habla acerca de la sabiduría que es en el Espíritu, o sea, cómo es que el Espíritu Santo de Dios opera en la iglesia, a favor de la iglesia, y es la obra del mismo Dios operando dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, esta sabiduría que viene de Dios, o sea, la sabiduría espiritual o la obra del Espíritu Santo en la iglesia, es bien importante que lo entendamos porque hoy día hay muchas cosas por ahí raras que se le adjudican al Espíritu Santo de Dios. Entonces, quizá por ignorancia o quizá por beneficios personales, qué sé yo, cuál sea la razón, pero lo importante es que tú, mi amado hermano, veas esto a la luz de la palabra, ¿verdad? Para que entonces puedas ser edificado y puedas también tú ser de edificación para otros hermanos. Bien, entonces vamos a ir a los primeros 5 versos. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ojo con esto, amados hermanos, porque si bien en el capítulo 1 Pablo termina confrontando a los corintios acerca de las divisiones, como algunos decían que eran de Pablo, otros que eran de Pedro, otros que eran de Jesús. Entonces Pablo contrarresta esa división, pero vemos acá que en la proclamación del Evangelio,
Pablo dice, cuando estuve entre ustedes, y eso usted lo puede leer en el capítulo 18 del libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Corintios, que es lo que se refiere aquí Pablo. Dice, cuando estuve entre ustedes, cuando estuve con ustedes, entonces yo me propuse no conocer nada, no saber nada, sino solamente de Jesús. Les hablé de Jesús y de Jesús crucificado. Y esto quizá es lo que está faltando hoy día en la predicación del evangelio moderno. Porque tenemos una cantidad de predicadores y de maestros. Últimamente, en los últimos 10 años, se ha levantado una de predicadores, de pastores, evangelistas, profetas, hasta apóstoles han salido. Quién sabe de dónde, pero han salido. Ahora, lo que tenemos nosotros como cristianos que observar es qué es lo que esta gente nos está predicando. ¿Qué es lo que estos evangelistas, estos pastores, estos profetas están predicando? Porque si no nos están hablando de Cristo crucificado, si no nos están hablando del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no nos están hablando de la resurrección de Jesús entre los muertos, entonces nos están hablando de prosperidad, nos están hablando de bonanza, de bienestar, de éxito y tanta bobería que se está infiltrando en los púlpitos y la predicación de un evangelio moderno, un evangelio barato, un evangelio falso. Pero la gente se traga y se come el cuento porque no conoce la Escritura. Por eso es que nosotros debemos de conocer la Escritura para que cuando nosotros oímos a un predicador, sepamos inmediatamente si este tal predicador nos está predicando el Evangelio de Cristo o nos está haciendo cuentos de vieja. Esa es la parte que yo debo de cuidar celosamente, porque hay personas que se la llevan de que son celosas de la palabra, que son celosas del evangelio, son celosas de la obra, pero realmente lo que son es extremistas religiosos. Son personas que se han ido a los extremos y quieren espiritualizar todas las cosas. Amados hermanos, no podemos espiritualizar todo, porque nosotros vivimos en un cuerpo humano que está asediado de pecado, está rodeado de pecado y estamos expuestos al pecado las 24 horas del día. Entonces no podemos espiritualizar todo, sino que tenemos que darnos cuenta que hay que vivir una vida cotidiana, hay que vivir una vida diaria en medio de un mundo pervertido, en medio de situaciones difíciles, en medio del pecado, pero esforzándonos a vivir en santidad. Eso es lo que marca la diferencia. Pablo dice, yo me propuse únicamente predicarle de Cristo, hablarle de Cristo y de este crucificado. Me propuse no saber ninguna otra cosa. Entonces, la proclamación o la predicación, que es como se le llama hoy día a la proclamación del Evangelio, de la que habla el apóstol Pablo, hoy se conoce como la predicación del Evangelio. Bueno, entonces, ¿por qué salirse del contexto? ¿Por qué no mantenernos en esta enseñanza del apóstol Pablo? Que cuando yo predico el Evangelio, me proponga no hablar de otra cosa, sino de Cristo Jesús y de este crucificado, de este resucitado. Esto es lo que debe de ocuparnos a nosotros los predicadores para que el pueblo de Dios sea bendecido y sea edificado y para que el que no ha conocido a Cristo le conozca. Pero hoy escuchamos predicaciones que en 45 minutos mencionan a Jesús 2 o 3 veces, si es que lo mencionan. ¿O no ha escuchado usted predicaciones o ha oído predicadores que agarran la Biblia así, leen un verso y después hablan de cualquier bobería menos de la palabra? Entonces, realmente esta gente está mal
Pero yo creo que más mal está la gente que lo sigue. La gente que está prendida en estas doctrinas, en estas enseñanzas, está peor que ellos. Porque si la Biblia me dice a mí que cuando yo me pongo a discutir con un necio, me vuelvo más necio que él, entonces esto mismo está pasando cuando yo empiezo a oír a estas personas y es más, empiezo a seguirlas. Estoy peor que ellos. Y esto es lo que cada cristiano debe de cuidar. Estamos viviendo tiempos donde realmente hay cantidad de predicadores, hay cantidad de maestros por ahí, hay de todo, hay de todo. Hasta un loco por ahí que dice que es arcángel. ¿Okay? Entonces, nosotros, amados hermanos, si conociéramos la palabra, si ocupáramos tiempo para escudriñar el contenido de las escrituras, entonces no seríamos engañados por estas personas. Pero por no conocer la palabra, por nuestra ignorancia en la palabra, entonces de repente caemos en estas mentiras que suenan bonitas, suenan atractivas, suenan agradables, suenan muy espirituales, pero al fin y al cabo son mentiras. ¿Por qué? Porque si no está de acuerdo a la escritura, entonces es falso, es mentira. No importa cuán bonito y cuán adornado lo digan. Si no está respaldado por la escritura, entonces es falso. Ahora, Pablo en la proclamación del evangelio se anuncia y se deja ver que él está enfocado en presentar a Jesús únicamente. Usted ha escuchado predicadores que de 40 minutos o 45 minutos o una hora, hay predicadores que hasta 2 horas, y dentro de toda esta predicación el 80-90% del mensaje está relacionado con ellos. Lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo hice, donde yo fui, donde yo estuve, y mi familia, y mi perro, mi gato, o sea, todo alrededor del predicador. Ahora, ¿quiénes somos nosotros los predicadores? Solamente somos instrumentos usados por Dios. O sea, yo no puedo centrar un mensaje en mi persona. Porque si usted no me conoce a mí, usted no se ha perdido nada. Pero si usted no conoce a Cristo, usted lo ha perdido todo. ¿Me explico? Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad de compartir y predicar el evangelio, entonces yo tengo que hacer como Pablo, proponerme, dejar de lado todo el conocimiento que yo tengo, toda la experiencia que yo tengo, todo lo que yo he vivido, lo dejo de lado y me enfoco en presentar a Cristo Jesús y a este crucificado y resucitado al tercer día. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente necesita. Porque eso es lo que va a traer salvación a la gente. De que si yo tengo un posgrado, de que si yo tengo un máster, de que si yo tengo un doctorado, de que si yo fui a la universidad tal, de que si yo estuve tantos años acá, de que si yo hice esto, ¿qué tiene que ver con la salvación de las almas? Absolutamente nada. Y esta es la parte donde muchos predicadores se han desviado. Pero vuelvo a lo que dije hace un momento. Si los predicadores se han desviado, si los pastores se han desviado, si esta gente se ha desviado y está predicando un falso mensaje, una falsa doctrina, ahora el responsable eres tú. ¿Por qué tú crees esa bobería? Porque tú crees esos cuentos. Fábulas, dice el apóstol Pablo, cuentos de vieja. Entonces, tú eres el responsable. ¿Por qué? Porque no te metes en la palabra, no conoces la palabra y entonces cualquier cuento se te hace bonito, se te hace atractivo. Mi predicación, dice el apóstol Pablo, mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que mi predicación fue con demostración
del poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Eso es lo que debe de caracterizar la predicación de cualquier persona. Porque el problema es que muchas veces usted, y digo usted porque yo estoy del otro lado, estoy del lado de pastor, o sea, yo soy predicador, pero digo usted que escucha al predicador, muchas veces usted está enfocado en quién es el que predica, en vez de estar enfocado qué es lo que el individuo predica. Entonces, llegamos a hacer cierta clasificación, quién me gusta cómo predica y quién no me gusta cómo predica. Ahora, yo entiendo, si estamos hablando de discernir y de diferenciar los predicadores de sana doctrina y los payasos que predican cualquier cosa, está bien que usted haga la selección. Pero me refiero al hecho de que usted, en vez de estar enfocado en el personaje que está predicando, usted debe de estar enfocado en el mensaje que esa persona o que ese individuo está predicando. Porque es el mensaje el que va a llegar a su corazón. La persona puede ser que usted ni siquiera la conozca. Pero si el mensaje es 100% bíblico, si el mensaje tiene el respaldo divino, entonces usted va a ser bendecido, usted va a ser edificado, usted va a escuchar la voz de Dios, usted va a ser ministrado por Dios, porque hay una conexión entre el predicador y el corazón suyo a través de la palabra por la obra del Espíritu Santo. Esa es la manifestación del poder del Espíritu Santo al que se refiere Pablo, que su predicación estaba relacionada con el poder del Espíritu Santo más que con el conocimiento o la preparación que Pablo tenía. Y mire que Pablo era un hombre muy preparado. Pero Pablo dice, me propuse dejar eso de lado y enfocarme solamente en Cristo. Entonces, este es el evangelio puro. Este es el evangelio verdadero. Cuando usted escuche a un predicador hablar de muchas cosas, pero no mencionar el sacrificio de Jesús, no mencionar la resurrección de Jesús, no mencionar el derramamiento de la sangre, el perdón de pecados, o sea, lo fundamental del evangelio de Cristo es algo que no puede faltar en cada predicación. Es como la invitación a recibir a Cristo. O sea, después de cada predicación no debe de faltar la invitación. ¿Por qué? Porque esa es la última puntada de la costura. O sea, es como sellar lo que se abrió. Entonces el corazón de la persona fue tocada y está quebrantado, está movida por el Espíritu de Dios. Dios está tratando con la persona. Entonces mi responsabilidad como predicador al final es, ¿estás dispuesto a aceptar a Cristo? ¿Quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu alma? Entonces es una pregunta crucial. ¿Por qué? Porque de aquí depende que esa persona asegure su salvación. Entonces, en vez de estar promoviendo payasadas de que te vas a enriquecer, que te vas a prosperar, no, el Señor lo que le interesa es la salvación de tu alma. Claro, Dios promete prosperarnos, Dios promete que vivamos bien, pero no es una garantía, porque la misma Escritura me dice que es necesario también padecer, es necesario pasar por situaciones difíciles. Incluso el apóstol Pablo nos desafía y nos dice que estemos dispuestos a padecer como buenos soldados, a sufrir penalidades. Así como él aprendió a gozarse en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez. Aprendió a estar saciado, a estar lleno, pero también a pasar hambre. Ahora, eso es lo que un verdadero siervo de Dios tiene que aprender, pero que porque soy siervo de Dios tengo que andar siempre en el mejor carro, en un avión particular. O sea,
esas cosas ya como que se salen. Pero juzgue usted, yo no soy el que voy a juzgar. Juzgue usted lo que yo digo. Pero por encima de lo que yo digo está lo que la palabra de Dios dice. Entonces Pablo, él deja bien claro que la sabiduría de carácter humano debe dejarse de lado para dar lugar a que el poder del Espíritu de Dios se manifieste. Ahora, y entendamos, amados hermanos, porque mire, me da pena, me da vergüenza, porque hay gente que piensa que el poder del Espíritu Santo se manifiesta cuando se empiezan a sacudir. Qué pena, ¿no? Esa no es manifestación del Espíritu Santo. O que empiezan a temblar, o que caen al suelo. Eso no necesariamente va a ser una manifestación del poder del Espíritu. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso porque hay muchos engañadores hoy día alrededor nuestro. Cuando Pablo habla de la manifestación del poder del Espíritu, es cuando tú sueltas la palabra como predicador y el Espíritu va y la incrusta en el corazón del oyente y aquel corazón se quebranta, se doblega y se rinde a los pies de Cristo. Esa es la manifestación del poder del Espíritu de Dios. No que te dé un ataque de epilepsia, no. Porque lamentablemente hay gente, incluso yo he escuchado gente que dice, no, es que en esa iglesia no se mueve el espíritu. Porque para ellos que se mueva el espíritu es que haya desorden, que haya gritería, que haya gente gritando en diferentes lenguas supuestamente. Vea la escritura. Por favor, vea la escritura. No seas come cuento. Ve a la escritura y tú te vas a dar cuenta lo que la escritura dice. Y entonces vas a valorar lo que significa conocer la palabra. Con el único propósito, dice el apóstol Pablo en el verso 5, que la fe suya, la fe del oyente, la fe de la iglesia, no debe de estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiere decir que cuando tú escuchas a un predicador, debes de dejar de lado al predicador y enfocarte en la predicación. Porque una de las cosas que amado hermano y hermana, tienes que entender es que cuando alguien te predica la palabra, es Dios hablándote a ti. Y muchas veces juzgamos a ciertos predicadores que porque no son dignos, que porque usan barba, que porque tienen chanclas, que porque andan en chores, que porque tienen camisa manga corta, que porque no usan corbata, que porque no tienen traje, qué sé yo. Clasificamos a la gente, pero esas son tonterías. Si Dios habló por medio del burro, o sea, Dios lo que necesita es un corazón dispuesto y una boca que esté dispuesta a anunciar la palabra. Como dijo el apóstol Pablo, algunos predican el evangelio por ganancia, otros lo predican por conveniencia, por beneficio propio. Pero lo importante es que el evangelio está siendo predicado. Entonces, lo que tú tienes que aprender es que cuando estás escuchando una predicación, es la predicación, no el predicador. Ahora, claro, el predicador influye mucho porque tiene bastante que ver la forma en que expresa el mensaje. Entonces, pero no te enfoques en el predicador, enfócate en el mensaje. Y entonces vas a ser más edificado cada vez que escuches una predicación. Tu fe debe estar fundada en la sabiduría de Dios, en la sabiduría espiritual, en el poder de Dios y no en la sabiduría del hombre.
que porque este tiene un doctorado y este tiene un máster y este tiene acá y este tiene allá. Puede ser que el burro hable mejor. Y si no, vea, cuando el burro habló, fue para detener a un profeta de Dios. Entonces Dios usa el burro para hacerle entender al profeta de que él está yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces los títulos y las preparaciones académicas no es que sean malos, no. Excelente, si tu pastor o tú que me escuchas que eres predicador, te puedes preparar, dale, amén, gloria a Dios. Y puedes sacar una maestría, un doctorado, dale, sácalo, excelente, pero nunca te sientes en eso, o sea, nunca te bases en eso. Porque entonces tu predicación va a ser vana. Tu predicación no va a estar basada en el poder del Espíritu Santo de Dios, sino que va a estar basada en el tiempo de escuela que tú tuviste, en el conocimiento que has adquirido por tantos años de estudio. Allí se va a fundar tu predicación y ese es el error más grave en el que un predicador puede caer. Porque ya no es con el poder de Dios, ya no es con el poder del Espíritu, sino es con mi propia sabiduría, con mi propio conocimiento, porque yo soy tal y tal y tal. Qué pena, ¿no? Y recuerdo hace unos años tuvimos una campaña evangelística y invitamos a un predicador de renombre, por lo menos académicamente, uno de los pocos que tenían doctorado en esa época. Bueno, todavía no hay mucho pastor, no hay mucho cristiano que tenga niveles de doctorado en el Evangelio. Pero bueno, para hacer corta la historia, este señor, con un repertorio académico elevadísimo, que realmente yo me sentía hasta como medio avergonzado tenerlo ahí. ¿Qué pasa? Que en el momento cuando el poder del Espíritu de Dios se manifiesta, el tipo se enoja. O sea, el Espíritu de Dios se manifiesta o manifiesta su poder antes de la predicación, cuando está el momento de la alabanza y la oración y todo eso. Entonces, la gente está siendo tocada, los corazones están siendo quebrantados, el Espíritu de Dios se está manifestando y este tipo se enoja. Y no solamente se enoja, sino cuando llega el momento que le toca predicar, se para en el púlpito y dice, ¿sabe qué? Yo aquí salgo sobrando. Y efectivamente salía sobrando. Porque a él no lo necesitábamos nosotros. Lo que nosotros estábamos buscando en esa campaña era el poder del Espíritu Santo. Pero él quería ser él y no el Espíritu. Entonces Dios lo avergonzó. Y no predicó, se fue. Y realmente esa noche no hubo predicación, pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que cuando él se fue, entonces, bueno, a mí me tocó retomar, oramos y seguimos adorando, ministrando y almas vinieron a Cristo. O sea, a esto es lo que quiero llegar. Cuando el poder del Espíritu de Dios se manifiesta, vamos a ver almas rendidas a los pies de Cristo, hermano. Por favor, no busque manifestaciones que sí son manifestaciones espirituales, pero no del Espíritu de Dios. Porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a que haya un poder sobrenatural. Y esto lo he dicho antes, el poder sobrenatural viene de Satanás, porque es más poderoso que nosotros, pero no más poderoso que Dios.
porque Dios es el Todopoderoso. Entonces, hay gente que está buscando ese poder sobrenatural, esas manifestaciones. Entonces, todo lo sobrenatural, todas las situaciones que se dan, se las acreditan al Espíritu Santo de Dios y hay que tener cuidado con eso. No vaya a ser que tú estés blasfemando diciendo que el Espíritu de Dios es el que te agarró y te sacudió y te hizo mecerte por media hora. Mire, yo he visto gente que empieza, se duerme. Había una señora que empezando a orar, empezaba a girar la cabeza y parecía que era de hule en su cabeza. Daba vuelta. Esa no es manifestación del Espíritu Santo, por favor, entendamos. Ahora, dime, ¿para qué? ¿Para qué Dios te va a hacer eso? A no ser que tu cerebro esté desajustado y necesitas una buena mesida para que se te ajuste. Pero no va a ser todo el tiempo. O sea que si no te sacudiste, no se manifestó el Espíritu. Ten cuidado. Pablo quiere que nosotros fundemos nuestra fe en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Santiago dice que la sabiduría de los hombres es hasta cierto punto diabólica, porque nos corrompe, nos enorgullece, nos enaltece. Ahora, yo tuve la bendición de estudiar un poco. No soy una persona tan estudiada, pero tuve la bendición de poder estudiar un poco. Pero eso, es más, yo nunca lo menciono. ¿Por qué? Porque eso sale sobrando. No importa. Lo que importa es que cada vez que yo tenga la oportunidad, anuncie el Evangelio de Cristo. Invite a las almas a venir a los pies de Cristo. Eso es lo que importa. Que la gente se convierta a Cristo. De que yo soy, fui o seré, eso es lo de menos. ¿Okay? Entonces, esta es la parte que nos regala el apóstol Pablo en estos primeros 5 versos. Vámonos a la segunda parte. Y aquí siempre centrado en lo que es la sabiduría de Dios. O sea, todo el capítulo 1 y 2 están enfocados en la sabiduría que viene de Dios por medio del Espíritu Santo. Y aquí tiene que ver también con la revelación. O sea, ¿cómo es que el Espíritu de Dios nos revela? ¿Cómo es que el Señor nos muestra? ¿Cómo es que el Señor nos habla? Porque mire, hay mucha gente que comió unos 7, 10 tamales y sueña en la noche. Y en la mañana dice, Dios me habló. No, la tamaleada que te diste, la indigestión te llevó a tener esa experiencia. En realidad Dios no te ha hablado. Pero no estoy diciendo que Dios no hable a través de sueños. Sí, Dios te puede hablar a través de sueños. Dios es soberano. Lo que estoy diciendo es que no todos los sueños implican que Dios te ha hablado. Entonces las revelaciones vienen conforme a un propósito divino, conforme a un plan divino, y siempre tienes que contar con el respaldo de la palabra. O sea, por cualquiera que sea la revelación que tú recibes, debe de estar respaldada con la Escritura. ¿Por qué? Porque resulta que en este libro, amado hermano, y qué pena si tú no lo ves de esta manera, pero en este libro tenemos toda la revelación que Dios ha querido darnos a los hombres. Aquí está, toda la revelación. Y por eso es que la parte profética en el tiempo de la iglesia es completamente diferente a la profecía del Antiguo Testamento. Hoy día hay muchos que están haciendo la de profetas y quieren semejarse a los profetas del Antiguo Testamento. Pero si tú entiendes la Escritura, si tú te metes a la Escritura, te vas a dar cuenta que cada vez que tú agarras una porción de la Escritura y la compartes con otro, tú estás profetizando. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 14, cuando confronta a los corintios por el relajo que hacían al hablar en lenguas en la iglesia, porque parecía que todo el mundo se ponía a hablar en lengua. Entonces Pablo dice, tienen que hacerlo
en orden, uno por uno. Uno habla y el otro interpreta. Y si no hay quien interprete, mire, cierre la boca y hágalo entre usted y Dios, porque usted sí se va a edificar, pero a nadie más en la iglesia va a edificar. Pero bueno, no quiero hablar de las lenguas, sino de la profecía. Entonces dice Pablo que él quisiera que todos hablaran en lenguas, pero prefiere que profeticen. Ahora, no como la gente está allá en Colombia, ¿no? Bueno, y creo que hay en otros lados también que todos los días tienen profecía para todo el mundo. Se te acercan al oído y te dan profecía y te dicen la profecía para ti. Y si 10 veces vas, las 10 veces hay profecía para ti. Entonces es un cuento que se ha vuelto atractivo, pero más que todo, lucrativo. Voy a llevar al profeta que ore por ti. Y luego, la ofrenda para el profeta. Pero yo no te pedí que lo trajeras a que ore por mí. O sea, tú me ofreciste, mira, hay un profeta aquí y lo voy a llevar para que ore por ti. Ok, tráelo. Y después que viene y ora por mí, entonces, y la ofrenda para el profeta. O sea que es un negocio, hay que pagar. ¿No dice la Escritura que demos de gracia a lo que de gracia hemos recibido? Pero, claro, razón tenía Oseas. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Bien, entonces, sin embargo, estoy en el verso 6 para los que acaban de entrar. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado. Maravilloso, maravilloso el Pablo. Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si esta gente hubiera conocido esta sabiduría, la que viene de Dios. O sea, no hubiesen dudado en ningún momento de que Jesús era Dios encarnado. Cuando Jesús literalmente lo pronunció con sus labios diciendo, el Padre y yo uno somos. Mas, sin embargo, la sabiduría de carácter humano es la que nos lleva a la perdición, nos lleva a la religiosidad, nos lleva no a la santidad, sino a ser santulones. Y entonces muchas veces nosotros nos paramos en la iglesia, o mejor dicho, en el templo, nos paramos, entonces miramos al fulanito. ¿Cómo es que este fulanito subió al altar si mire los zapatos que trae? ¿Cómo es que la fulanita está haciendo eso o está ejerciendo ese ministerio? Y mire su falda, mire su peinado, mire su esto, mire su otro. Entonces, lamentablemente, esta persona está peor que la otra. Supongamos que la otra está mal. Pero cuando tú te pones en esa posición, tú estás peor. Porque ese no es tu papel. Tu papel es dar lugar a que el Espíritu de Dios fluya.
Y si el Espíritu de Dios en un momento dado quiere hablar a través de un burro, lo va a hacer. Y pobre de ti que estás esperando que sea un predicador de renombre, que sea un personaje muy trajeado, muy elegante, muy bien vestido. Ahora, no estoy dando partida al otro lado tampoco, porque sí tenemos que ir en contra del desorden. Lo que estoy tratando de decir es que no nos vayamos a los extremos, que pongamos la balanza en medio, al centro, ni muy allá, ni muy acá tampoco. Como me dice la palabra, que no hagamos de nuestra libertad libertinaje. Eso es lo que yo debo de tener bien claro. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Porque cuando Dios habla, yo no sé por qué. ¿Por qué? Dios lo dice. Pero como no se trata de que yo lo sepa, sino de que yo lo crea, no se trata de que yo lo entienda, sino que yo obedezca lo que Dios me dice. Ahora, usted imagínese a Josué. Dios le dice a Josué, ok, mira, vamos a conquistar Jericó. Gloria a Dios. Ahí está Josué embullado con un ejército que no tenían mucha experiencia, se habían formado en el camino del desierto, pero ahí están con espada y listos para pelear. Y Dios le dice, hey, Josué, empieza a dar vueltas. Y ahí está Josué como loco dando vueltas alrededor de Jericó. Josué no se pudo haber preguntado, pero ¿qué hacemos dando vueltas? Nos vamos a marear. Lo que necesitamos es entrar y derrotar a la gente de Jericó. Pero Dios le dice, otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. Y en la séptima vuelta, Dios, fíjese, Dios no le dice, agarren su espada. No, Dios simplemente le dice, griten, suelten un grito de victoria porque esos muros van para el suelo. ¿Y qué sucedió? Conforme el pueblo gritó, el muro se cayó. ¿Cómo? ¿Tan fuerte gritaron? Es que esa es la diferencia cuando nosotros simplemente obedecemos a Dios, aunque no entendamos lo que Dios está diciendo. Esa es la clave para que nosotros vivamos la vida cristiana como es. Y para los que predicamos, para que prediquemos como es. Porque es muy fácil ponerse enfrente de la gente y hablar media hora, 40, 50 minutos. Algunos bárbaros hasta 2 horas. O sea, tú lo puedes hacer. Pero no ese es el chiste. El chiste es que sean 5 minutos o sea 1 hora, el Espíritu de Dios manifieste su poder. Eso es el chiste. Entonces muchas veces nosotros miramos que las cosas no caminan, que se detienen o aún que retroceden. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque no tenemos el respaldo de Dios. Empiezas un ministerio en picada, vas avanzando bonito y de repente, ¡pum!, se para. Empieza a retroceder. ¿Qué pasó? Perdiste el favor de Dios. Así de simple. Entonces lo que tienes que detenerte es a pensar, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me desvié? Oh, no, pero lo que hacemos como líderes del ministerio, cuando vemos que el ministerio se estanca, entonces empezamos a señalar, es que el fulano, es que la fulana, es que la mengana. No. Entonces empezamos a buscar culpables, pero si tú tienes a cargo un ministerio, entonces tú eres el responsable de que ese ministerio tenga respaldo divino. Si tú te desvías, pierdes el respaldo de Dios, y si se pierde el respaldo de Dios, entonces ese ministerio se estanca o se ahoga, desaparece. Así de simple. No tiene tanta ciencia. Pero cuando se tiene el respaldo de Dios,
vamos hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios se va a manifestar. Usted se recuerda a Elías cuando tuvo que confrontar a los profetas de Baal. Eran 400. Y Elías, uno solo. Mas sin embargo, Elías no se puso a discutir ni a pelear con ellos. Elías les hace un reto y dice, bueno, vamos a ver pues, ¿quién es el Dios verdadero? Si es Baal o es Jehová. Ustedes que adoran a Baal, yo adoro a Jehová. Israel sabe que Jehová es su Dios. Israel sabe que Jehová lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero bueno, ustedes son muchos. Hagamos un convenio. Traigan su sacrificio. Yo voy a traer el mío. Y el Dios que responda, ese reciba toda la alabanza del pueblo. Ahora, ¿se estaba gloriando Elías? En ninguna manera. Elías estaba apuntando toda la gloria para su Dios. Y vemos que efectivamente aquellos profetas empezaron a danzar, a gritar. Después empezaron a cortarse para chorrear sangre sobre el sacrificio. Y nada. Y Elías decía, no dejen de hacerlo, de repente está dormido. O de repente, pues como es Dios, debe estar muy ocupado. Y pasaron toda la mañana haciendo el show. Y el tal Baal, nada. Luego Elías les dice, bueno, ahora llegó mi turno. Aparte del sacrificio que estaba en el altar, dice, hacer una zanja alrededor del altar y la llenó de agua. O sea, eso hace un círculo o una barrera protectora en contra del fuego. Y Elías lo que había dicho es que el Dios que respondiera iba a consumir con fuego el sacrificio. Ahora, aunque él hizo el canal y lo llenó de agua alrededor, cuando Elías ora, fuego descendió, consumió el buey, o sea, el sacrificio, la leña, todo se quemó y hasta el agua que estaba en la zanja fue lamida. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que debemos de buscar. Apunta a exaltar a Dios, no a exaltarme a mí, no a exaltar al predicador. Usted ha visto predicadores que son hasta así como muy engreídos, como muy importantes. Pasan con la cabeza estirada al lado de usted, ni lo saludan. Usted tiene que ser alguien importante en la iglesia para que le puedan dar la mano, si no lo pasan de largo. Qué pena, ¿no? Pero los hay. Y usted conoce más de uno. Entonces, cuando nosotros damos lugar a que la palabra de Dios obre en nosotros, entonces nosotros vamos a experimentar el poder de Dios. Ahora, Dios lo preparó de antemano para dejarlo a disposición nuestra, a disposición de la iglesia. El Espíritu Santo está operando en la iglesia y a través de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, los redimidos, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Los amados del Señor somos sus hijos. ¿Usted se recuerda cuando Jesús fue bautizado?
La voz que se oyó en el cielo decía, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Ahora, cada uno de nosotros que hemos reconocido el sacrificio de Jesús hemos pasado a ser hijos de Dios, amados de Dios. Somos sus hijos amados. Pero resulta de que muchos de nosotros realmente llevamos una vida religiosa. Y como lo que nos domina a nosotros es la religión, entonces no tenemos una relación personal con Dios. Entonces lo más seguro es que nosotros no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces no tenemos el Espíritu de Dios. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Aunque tengamos 50 años en la iglesia. Entendamos esto. Porque el día que tú mueras no te va a contar el tiempo que estuviste en la iglesia. Lo único que te va a contar para poder entrar al reino de los cielos, según Juan capítulo 3, es el hecho de que tú hayas nacido del Espíritu, que hayas nacido de nuevo. Es lo único. Porque Jesús mismo le dice a Nicodemo que el que no nazca de nuevo, el que no nazca del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Punto. Espero me estés entendiendo. Pero como lo he dicho siempre, no se trata de lo que yo digo, sino lo que la palabra de Dios dice. Léelo. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Bien, entonces dice Pablo que cosas maravillosas Dios ha preparado para los que le amamos. Y por eso es que muchas veces nosotros no vamos a alcanzar a entender la revelación divina. No vamos a alcanzar a comprender lo que el Espíritu de Dios nos muestra. Pero una cosa yo tengo que hacer es obedecer. Y si Dios me dice o me manda o me inquieta a hacer algo o a decir algo, ay de mí si no lo hago. Que el Señor me libre de caer en plena desobediencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a Dios. La obediencia le complace más que los sacrificios, dijo Samuel a Saúl. ¿Qué pues? ¿Quién es Pablo? Dice en el capítulo 3, verso 4. ¿Quién es Pablo? Porque realmente lo que yo soy, lo que yo represento, lo que yo significo, lo que yo he alcanzado, dice Pablo, lo tengo por basura. Para mí eso es basura, porque lo único que me interesa es que el poder de Dios se manifieste y que el Espíritu de Dios hable y ministre por medio de su siervo. Esa era la actitud de Pablo. Esa era la condición de Pablo. Dice el verso 10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Usted ha escuchado a algunas personas que supuestamente hablan en lenguas y que en medio de su predicación repiten y repiten ciertas palabras? No sé si ellos sepan lo que dicen, pero yo he escuchado a ciertos predicadores que cada 5 minutos o cada 3 minutos meten y son las mismas 2, 3 palabras que repiten a cada rato.
¿Vendrá eso del Espíritu? Cuestiónelo. Pregúntese, por favor, y pregúntele a Dios. ¿Será que eso viene de Dios? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No se olvide. Oseas lo enfatiza. Es la razón por la que el pueblo se pierde, por falta de conocimiento. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que usted está estudiando la palabra. Usted está buscando el entender, el conocer la Escritura para beneficio suyo y para gloria del Señor. Entonces, es el Espíritu de Dios que ajusta la parte espiritual en nosotros, porque nosotros somos carnales. Y yo sé que de repente hay algunos por ahí que se creen santos, 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 pero somos carnales. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado y la carne está ligada a ese mundo. Y mientras nosotros vivamos en esta carne, vamos a estar en esa condición. Ahora, no es para que te justifiques, no me malentiendas. No es para que te justifiques y entonces lleves una vida desordenada. No, lo que estoy diciendo es que para nosotros vivir en santidad tenemos que poner mucho empeño, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha diligencia. Y con todo eso estamos expuestos a fallar. A eso me refiero. Pablo nos deja ver claro que si nosotros somos conscientes de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que entonces el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Es más, Juan cuando escribe en su primera carta dice que si de verdad hemos nacido de Dios, no podemos practicar el pecado porque la simiente de Dios está en nosotros. O sea, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Por eso no podemos practicar el pecado. Pero regresando al texto, hablando de esta revelación, de estas cosas grandes y maravillosas que no las alcanzamos a entender, imagínense, nosotros, la iglesia, no las alcanzamos a entender, mucho menos el incrédulo. Si nosotros con la dirección y las advertencias y los consejos del Espíritu Santo no las alcanzamos a entender, ¿dónde queda el incrédulo? ¿Dónde queda el inconverso? ¿Dónde queda aquel que no conoce de Dios, que no conoce a Dios, que no conoce nada de la palabra? Queda en peor condición. Ahora, eso es lo que dice el verso 14, ¿no? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí hay sabiduría en este verso. Porque muchas veces tú que tienes 15, 20, 30 años en la iglesia profesando ser cristiano, viene alguien que ni siquiera conoce a Cristo y te explica lo que quiere decir un pasaje bíblico. Qué pena. Alguien que ni siquiera es creyente, ni siquiera profesa ser cristiano, y te dice lo que la palabra está diciendo. Qué pena. El no creyente carece del Espíritu de Dios en su corazón. Y entonces, por eso es que para el no creyente, muchas de las cosas que Dios hace con nosotros y a través de nosotros le parece locura, le parecen fanatismo. Y no quito que hay algunos que pues sí se vuelven fanáticos también, alimentando esa idea, dando lugar a que eso se siga creyendo. El hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se van a discernir conforme al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso es que nosotros los cristianos ya no nos valemos de la suerte. Porque nosotros sabemos de que
es el favor de Dios y no la suerte. Es el designio de Dios, es la determinación de Dios, es la voluntad de Dios, mas no la suerte. En cambio, el ser espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. ¿Será? ¿Será que la mente de Cristo se ha desarrollado en ti? Lee Isaías 40:13. O aquí mismo lo que dice Pablo en el verso 16 es que nosotros, al recibir el Espíritu de Dios, tenemos a Dios morando con nosotros. Y por eso es que nuestra mente puede tener un cambio total para poder desarrollar la mente de Cristo. Pero es un proceso que va a requerir de oración, pero mira, mucho estudio de la palabra. Va a requerir que le des tiempo al estudio de la palabra. Entonces, de esta manera, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos desarrollar la mente de Cristo. Ahora, ¿qué significa que tú tengas la mente de Cristo? Es que vas a pensar como pensaba Cristo. Y cuando tú pienses de la manera que Jesús pensaba, vas a actuar como Jesús actuaba. Ahora entiendes por qué muchas veces no te puedes comportar como Jesús. Y digo como Jesús, el Señor y Salvador, porque muchas veces te comportas como Jesús el vecino. Pero la razón por la que no puedes comportarte como Jesús es porque todavía no has desarrollado la mente de Cristo. Y para desarrollar la mente de Cristo necesitas Biblia y necesitas oración. Tiempo a solas con Dios. Vas a poder desarrollar la mente de Cristo. Y lo necesitamos. Porque lamentablemente, amados hermanos, hoy día, la iglesia tiene un malísimo testimonio ante los incrédulos. La iglesia sirve de burla para los no creyentes. La iglesia es el hazmerreír de la gente inconversa, la gente atea, la gente que tiene creencias filosóficas y cosas por el estilo. ¿Pero por qué? Por el mal testimonio que estamos dando. Qué pena. Qué pena que líderes de la iglesia tengan que ser procesados por abuso sexual, por maltrato infantil, por robo, por adulterio. Ahora, eso lo estamos viendo todos los días. Por eso es que estamos como estamos. Hermano, no dejes de estudiar la palabra. Yo sé que de repente algún jueves no vamos a estar por diferentes circunstancias, sea porque viajamos a las misiones o como el jueves pasado, problemas técnicos. Pero tú, personalmente, no dejes de hacerlo. Escudriña la Escritura, dijo Jesús, porque en ella hay vida. Ahí vas a encontrar los misterios de Dios, ahí vas a entender los propósitos de Dios. No solo para tu vida, sino también para tu casa, para tu iglesia. Por mi parte, cerramos aquí el capítulo 2. Gracias a cada uno de ustedes que se conectaron. Gracias por estar pendientes jueves a jueves. Seguiremos estudiando la carta a los Corintios. Seguiremos aprendiendo de la preciosa doctrina bíblica.
las maravillosas enseñanzas del gran apóstol Pablo. Y el único deseo en mi corazón, amado hermano, que estás ahí, es que seas bendecido, que seas edificado y que seas entendido en la bendita palabra, para que el Señor te use con poder y gloria, para que el Espíritu de Dios manifieste su poder en ti. Y acuérdate, no tiene nada que ver con la sacudidera o la brincadera o la gritadera, sino con el quebranto del corazón. Eso es cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, cuando hay un corazón quebrantado. Cuídense, que el Señor los siga bendiciendo. Reciban un abrazo a la distancia. Bendiciones a todos. Amén.